Juan capítulo 8, por favor, hermanos, si son ustedes tan amables de acompañarme a las escrituras. Un versículo muy conocido, y ya sabe que el domingo por la tarde pues nos detenemos un poquito y meditamos y profundizamos en el texto, ¿verdad que sí? Y de alguna manera siempre sustraemos enseñanza, instrucción, sustraemos esos nutrientes espirituales que tanto necesitamos. Aquellos, no solamente los que están comenzando en los caminos del Señor, pero aquellos que ya tenemos un camino avanzado, ¿no? Necesitamos la fortaleza, necesitamos que se nos refresquen algunas ideas, algunas formas, algunas cosas que de algún momento se han quedado en el olvido y se han comenzado a deteriorar. Entonces, amados, este versículo pues es muy conocido y a veces también está un poquito gastado por el mundo, porque el mundo lo toma y lo pone como un eslogan, pero no tienen el menor conocimiento de qué es lo que significa. Vamos a Juan 8:31, ¿lo tienen, amados? La palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vuelvo a repetir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces entra el 32, tan mal usado y tan mal interpretado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les digo porque se gasta y se usa mucho este versículo, hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más bien se quita esa parte donde comienza y conoceréis, y siempre dicen la verdad te hace libre. Ahora, la cuestión aquí que yo estoy viendo, hermanos, es que no se anticipa previamente a lo que antecede a la libertad que Cristo nos da. Por ejemplo, si leemos el texto cuidadosamente, el versículo 31 dice: los que habían creído en él. Paso número 1, hay que creer en Cristo. ¿Verdad que sí? Hay que creer en Cristo, y creer en Cristo es recibirlo. Creer en Cristo es entregarle todo lo que somos delante de su presencia. Entonces el Señor les dice: aquellos que ya creyeron en él, ahora que ya creyeron, si permanecen en mi palabra. Ahora, si permanecen es como una condición. Quiere decir que la libertad que Cristo les va a dar está condicionada a que pasemos de creyentes a discípulos. Que pasemos, hermanos, de simples oidores de la palabra del Señor a permanecer en la palabra de Dios. Ahora, esta palabra permanecer tiene que ver con un estatus o una norma de vida, un estilo de vida, una forma de cómo se vive. Por eso dice: si permanecieres en mi palabra. ¿Qué quiere decir? Practicar la palabra, vivir la palabra, vivir bajo las normas, bajo las enseñanzas, en la práctica y en el común diario. Lo que Dios nos enseña como doctrina, nos lo enseña no solamente para ponerlo en la mente, pero para que vivamos por estas normas, por estas reglas, por estos mandamientos. ¿Me están siguiendo, santos? Es importante entender estos puntos. Primeramente, que creímos, luego que permanecemos en su palabra. Y si luego dice: si permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces, primero se cree, luego, hermanos, se permanece en los mandamientos, en la palabra del Señor, y luego tercero, verdaderamente me convierto en un discípulo porque creí y permanezco en las enseñanzas de Cristo Jesús, haciendo la práctica diaria, hermanos, de lo que es el cristianismo, lo que es vivir para el Señor. Y entonces se puede cumplir la siguiente porción que dice: y conoceréis. Que está hablando, ¿qué, hermanos?
que si se hace esta primera parte, entonces se va a conocer la verdad. Y después de conocer la verdad, entonces viene la libertad. ¿Se da cuenta de los pasos, hermano, que a veces aludimos o más bien evadimos? Evadimos estos pasos porque todos deseamos la libertad. La libertad de opresión, la libertad de tristeza, la libertad de depresión, la libertad de enfermedad, la libertad del pecado, la libertad de los pleitos, de las contiendas, la libertad de los nervios que a veces no tenemos control sobre ellos, las emociones y todas aquellas cosas. Pero en el momento decimos, esa verdad me hace libre, pero el proceso de la verdad, y si enumeramos cuidadosamente, vemos que son varios pasos. Número 1, ¿cuál es creer? Número 2, ¿qué es permanecer? Número 3, ¿qué es ser discípulo? Número 4, ¿qué es conocer? Y número 5, entonces ser libre. Quiere decir que hay 4 pasos antes de llegar a la libertad. Entonces de ahí, hermano, cuando no hay un conocimiento de estos pasos, aunque queramos practicar la libertad, aunque digamos que somos libres, seguimos siendo esclavos. Y el que es esclavo no permanece. Ahora, ¿esclavo de qué? Porque el Señor Jesús en este mismo capítulo, hermanos, cuestionó a los religiosos de su tiempo y les hizo saber que aunque eran hijos de Abraham, eran esclavos del pecado. Ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, antes bien hijos de Abraham somos. Sí, pero el que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Entonces es algo que nos ata, nos somete, nos subyuga y no nos permite. Entonces, cuando una persona está subyugada por cualquier situación, déjele explico un poquito más aquí. ¿Cuántas veces tenemos un problema que se vuelve crónico en nuestra vida? La tristeza es una de ellas. El desánimo es otro. El pleito en la familia, que aunque se resuelve en un momento, después volvemos a recaer en la misma situación, en la misma circunstancia. Porque por un momento creemos que fuimos libres, pero ciertamente todavía está la esclavitud manifestándose continuamente en nosotros. La verdadera libertad está en el proceso de no solamente decir que somos libres, pero el proceso de creer y luego permanecer y luego ser discípulo y luego conocer para luego ser libres. Qué profunda la palabra, ¿no? Están muy calladitos, hermano. Vamos adelante. Ahora bien, cuando habla de permanecer, esta palabra quiere decir no solamente la norma de vida, pero es la obediencia que le damos al Señor. Obediencia, que es el área más complicada de todos nosotros, porque nos es difícil obedecer a los mandamientos, a la forma, al estilo de vida que Dios nos ordena que vivamos. Entonces ese permanecer que no se cumple en obediencia, no hay la transición de creyente a discípulo, porque lo que hace a un discípulo de creyente pasarlo a discípulo es precisamente eso: el que oye mi palabra y hace las cosas que están en mi palabra, dice el Señor. Sí, el que practica. Vamos adelante. Ahora bien, una vez que podemos entender estos pasos, hermanos, quisiera concentrarme en la palabra conoceréis. Si usted puede entender que ya creyó, si usted es una persona que se esfuerza en permanecer en la palabra de Dios, usted se va a convertir en un discípulo de Cristo. Y una vez que estos primeros 3 pasos son cubiertos,
entra el número 4, y el número 4 es muy importante, hay que analizarlo. Conoceréis la verdad. La verdad que te liberta, para que te haga libre de a de veras, tienes que conocerla. Ahora, ¿cómo se conoce la verdad? ¿Cómo es que entra el conocimiento? Primeramente, el conocimiento o la manera, cómo lo está diciendo el texto, es la revelación especial de Dios. El Señor Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado ¿a qué? A conocer. Entonces Cristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha creído en mí, el que me recibe a mí, ha recibido al Padre. Porque Cristo es la revelación de Dios para la humanidad. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí el por qué nosotros recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y luego, cuando creemos en Él, comienza la permanencia en la palabra y comienza el discipulado en nosotros, que ese discipulado, que esa revelación nos está dando a conocer la verdad. Una verdad que tiene que abarcar o que tiene que extenderse no solamente a quiénes somos, quién soy yo, pero quién es Dios para mí. Ahora, sígame. Dos formas en cómo Dios manifiesta su conocimiento a los que han creído, a los que permanecen en su palabra, a los que se están convirtiendo de creyentes a discípulos. Entienda bien esto, hermano. Por favor, compréndalo en el amor del Señor. Lo exhorto con todo amor. ¿Ok? Tiene que pasar de creyente a discípulo. El creyente es el casual, es el que cuando le aprieta la situación, es emocional. El discípulo es el que permanece, aún en condiciones adversas, sirve y ama a Dios en cualquier situación, en cualquier terreno. ¿Estamos? Ahora, ellos son los que les he revelado el conocimiento. Hay dos formas. Vamos a mirarlas. La primera es revelación divina. Si el Padre no lo trajere, nadie puede venir. Eso fue lo que el Señor Jesús enseñó. Si Dios no lo trajere a mí, dice Jesús, si el Padre no lo trajere a mí, no podéis ser, no existe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se le habla y se le dice, pero no entienden. No hay una comprensión. Por ejemplo, vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Esto es muy profundo y muy interesante, hermano. Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 13. Si es tan amable de acompañarme, por favor, al texto. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera, ¿de quién se está refiriendo Juan el Bautista? Está predicando que él no era la luz era Cristo. Estoy hablándole del contexto, ¿no? Para entender de qué se está refiriendo. Entonces él está diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora, observe cuidadosamente lo que dice la Escritura, alumbra a todo hombre. Pero hay personas que aún mirando no ven. O sea, ciegos que guían a otros ciegos. Aquella luz verdadera, la luz verdadera es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía ¿a dónde? A este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La idea es que el conocimiento
está basado en la revelación divina de Dios. Hay gente que sabe la Biblia, conoce la Biblia, pero ¿saben qué? No pueden vivir para Cristo, no aman al Señor. No pueden hacer de nuevo, siguen atados, siguen esclavizados todavía a la antigua manera de vivir, bajo el yugo de pecado, de esclavitud del pasado, porque aún no les ha sido revelado. Ahora bien, el mundo no le conoció, dice la Escritura. El mundo fue hecho por él. Fíjese bien, el Padre llega a la predicación, llega a la enseñanza del Creador, y el mundo no puede reconocer a su Creador. Es como un hijo que no puede reconocer a su padre o a su madre, siendo hijo legítimo. Es terrible esto. Vamos adelante, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mire el rechazo. Cuando habla del mundo, está hablando del mundo gentil en general. Pero aún los suyos, el pueblo judío, donde estaba marcada su descendencia, tampoco lo recibieron. También lo rechazaron. ¿Sí? No es de todos. No es para todos. Ojalá y usted entienda que usted goza de un privilegio. Dios se le reveló a usted. Dios se le reveló a usted. Ahora, cuando Dios se te revela, es cuando le comienzas a conocer qué tan grande es Dios, cuán grande es su conocimiento, hermanos, sus obras, su misericordia y su gracia. Ahora, cuando Dios se revela a ti, se te revela con propósito. Porque si no dejas que el conocimiento de Dios se revele en su totalidad, no solamente te haces daño a ti mismo, pero haces daño a los que te rodean, familia, hijos, padres, vecinos, amistades. Porque la revelación de Dios y el conocimiento de Dios es a través de sus discípulos. Ya, ahora sí. Les dije, dos formas. Uno, revelación. Dos, experiencia. Dos cosas que se tienen que combinar cuidadosamente. Dios ya te habló a tu corazón. Ahora viene la experiencia personal. ¿Cuál es la experiencia personal? La experiencia personal es cuando yo tomo la decisión de aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Porque no es cumplida la revelación hasta que no hay una respuesta del corazón. Si creyeres con tu corazón, si confesares con tu boca, serás salvo. La respuesta condicionada a la intención humana. Ya tampoco, ya. Entonces, son las dos partes, la divina y la humana. La divina ya apareció a tu vida. El Señor se te reveló, apareció en tu vida, tocó tu corazón. El evangelio tocó a las puertas, te hizo reflexionar y te hizo entender que sin Cristo no hay salvación. Pero ahora viene la experiencia personal, en donde yo reacciono y en la reacción acciono también. Y confieso, y vivo, y me doy, y me entrego, y amo, y me disipulo, y permanezco en la palabra.
Y entonces comienzo a experimentar la verdadera libertad a la que Cristo nos hizo libres, hermano. Entonces las ataduras de pecado comienzan a caer. Entonces se acaba la depresión, se acaba la tristeza. Entonces comienza una nueva visión en ti. Entonces viene la frescura. Entonces viene la paz y el descanso verdadera. Porque la verdadera libertad de Cristo te está liberando de todas esas ataduras. No sé si estoy explicando bien esto, pero dos maneras: una, revelación; dos, experiencia. Aquella luz vino a los hombres y el mundo no le conoció. Entonces dice el versículo 12, vaya conmigo. Nadie le recibió, hubo rechazo. Pero mire el 12: mas a todos los que le ¿qué? Llegó la revelación y ahora viene la experiencia, en donde la reacción, la respuesta humana: yo te recibo, Señor, lo entendí, lo comprendí. Mi mente, que estaba cegada, ahora tiene una comprensión de lo que significa la salvación y lo que tú significas para mí. Y entonces doblas tu rodilla, te humillas delante del Señor, le dices: Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida. Y ahí es cuando verdaderamente sucede el verdadero y grande y maravilloso milagro del nuevo nacimiento, hermanos. Dejas la antigua manera de vivir y comienzas en una nueva oportunidad para servir a Cristo Jesús. Y entonces se complementa tu felicidad. Y entonces, hermano, sabes que Dios está contigo y nada te va a faltar, porque Él es el buen pastor que cuida de ti. Y caminas a la par de Él. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, no todos, pero estos que sí creyeron y creyeron en su nombre, les dio, ¿qué dice su Biblia? Potestad. Los tituló. Recuerde algo: yo sé que en el mundo se dice todos somos hijos de Dios. Discúlpeme, perdóneme, con todo el respeto, hermano, la Escritura no enseña eso. Todos somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿quiénes son? Leamos el texto. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Los que creyeron, los que confesaron, los que le aceptaron, los que recibieron la revelación y luego tuvieron la experiencia. Entonces, hay mucha gente simpatizante en torno al cristianismo. Hay mucho pueblo que no tiene la experiencia real. Porque el cristianismo, sea lo que sea, es bonito. Digo, los cultos son agradables: cántico, predicación, compañerismo, actividades eclesiales. Todo eso es algo agradable. Pero el hecho de que seas participante en algunos de los movimientos de la iglesia no quiere decir que seas salvo. Porque la salvación no proviene de un culto de una iglesia, sino del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y de la revelación de Dios que te da tu vida, y que tú, cuando recibes la revelación, tienes una experiencia personal. Y entonces la iglesia viene a convertirse en parte de tu vida, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. En algún momento, te hago la pregunta: ¿en algún momento te has sentido aislado, solo, no comprendido, no participante, fuera del círculo? Por intención propia o por rechazo de la gente, cualquiera que sea la forma de interpretación. No es eso.
No es que te rechazaron, no es que te discriminaron, no es que tú mismo te estés aislando, es que te falta la experiencia. La experiencia. La salvación es personal, no se hereda, no se comparte. Si tú tienes a Cristo en el corazón, si lo recibes, si la revelación de Dios llegó a tu vida, no eres heredado, no eres nacido de voluntad de ser humano, ni de cultura, ni de sociedad. Eres engendrado por Dios mismo en un nuevo nacimiento interno. Lindo, hermoso eso, hermanos. Mire, otra escritura y ya los voy a soltar. Juan capítulo 17, versículo 24 al 26. Estamos hablando del proceso, ¿no? Creer, luego que creemos, permanecemos en la palabra, luego somos discipulados y luego viene el conocimiento o la revelación. La revelación llega de dos maneras: por propuesta divina y luego por experiencia humana. ¿Correcto, hermanos? Vamos adelante. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 24 al 26. Que yo soy muy, a ver si se puede usar esta palabra aquí, no sé si está incorrecta, usted la puede interpretar o me puede corregir. Soy muy fan del capítulo 17. Le explico por qué. Porque el capítulo 17 es la oración que Cristo hizo por sus discípulos y por los que habían de creer por la palabra de los discípulos. Quiere decir que el capítulo 17 es la oración que Cristo hizo por mí hoy y por usted. Por eso le digo que soy muy fan del capítulo 17, ¿eh? Ahora bien, el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has ¿qué? Ahora, ese dado es la revelación divina. ¿Correcto, hermano? El Padre los dio. El Padre se los entregó al Señor Jesús. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Palabras del Señor Jesús. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha ¿qué? Conocido, pero yo te he conocido. Y aquí viene. Y estos, o sea, refiriéndose a ¿quiénes? A los discípulos. Y si lee bien el contexto, dice: y a los que han creído por los discípulos, y los que van a seguir creyendo por la palabra suya. Aquí entran familia, hijos, padres, amigos, que por el testimonio suyo van a conocer a Cristo Jesús. Les va a llegar la revelación. Entonces vamos a la lectura otra vez. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y mire aquí el versículo cuidadosamente. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiere decir que hay una secuela de revelación. Mire, con esto voy a cerrarlo ya, porque yo sé que hoy estuvo un poquito complicado, porque esto a veces no nos alcanza la cabecita, nuestra mente muy humana, para entender el conocimiento precioso de Dios. Pero mire, entre más te metes, más conoces. Y entre más conoces, más libre eres. Entonces, por ello es que después vienen los señalamientos: fanático, extremista, religioso. Ahora, no le hace que lo tilden de todo eso, hermano. Pero nadie sabe el gozo y la alegría y la paz que usted tiene, que la gente que ignora, que no sabe y no tienen. Porque entre más se mete, más se lo saborea, más lo define, le da más identidad, lo purifica más. La palabra lo viene a limpiar cada día más, lo viene a capacitar más, le da un entendimiento más amplio de Dios. Y Dios no tiene límites, hermano. Dios no tiene límites. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar usted en su intimidad con Dios, hermano?
una intimidad tan profunda, donde Dios es su fiel amigo, su compañero, su pastor, su Padre celestial, el que lo ama, el que lo cuida, el que lo protege, el que lo bendice, el que lo ayuda. Todas estas cosas están accesibles para usted, pero a veces no llegan porque no las conoces. Pero cuando las conoces, ¿quién te las puede quitar? Amén, amados. Entonces, santos del Señor, no tenga miedo meterse con Dios. No escuche las voces del mundo, en donde siempre están esas palabras de mediocres. Yo le llamo palabras mediocres, porque siempre nos dicen no es necesario. Porque hazlo pasivamente. El diablo no te dice que no seas cristiano. El diablo te dice, sé cristiano a la manera mundana, en donde no hay necesidad de irnos a los extremos. Ve a la iglesia, calma tus ansias, ora a Dios. Si quieres, hasta disfrázate de cristiano por un momento y haz el show, o haz la escena evangélica. Pero por favor, no te entregues, no des, no te apasiones. Porque mientras no conozcas, el yugo de esclavitud sigue sobre tus hombros. Pero el día que conoces a Dios y lo conoces en su esencia, en su paternidad, en su pastorado, en su amor, en su gracia, en su misericordia, santo Dios, hermano, te liberas de toda atadura, de todo peso, hermano, de toda secuela de maldad. Te haces tan libre. Entonces conoces la verdad. Y entra un verdadero gozo, una verdadera paz, hermano. Entonces, pues hay pueblo en el perímetro, hay pueblo en el entorno, girando, observando, analizando, y con un propósito futurista. Un día me voy a entregar, un día voy a entrar. Cuando me falten 2 minutos para morirme, ahí voy a estar. Te perdiste de lo mejor. Porque el mundo, ya va a terminar, pero ya lo voy a enviar ya. Porque el mundo hace ver que el cristianismo es algo pesado, algo horrible. Es como el mundo dice que es un lugar de una total abnegación. O sea, nos convierten en monjes y monjas a todos. Es que si te haces cristiano, ya no puedes venir al party. Oiga, como si el party tuviera, no sé, como si se la pasaran bien, no sé. Es un lugar de miseria. Es que si te conviertes, pues ya no podrás pistear como nosotros. Como si les fuera muy bien en las borracheras, en las vomitadas, en la bancarrota, en los pleitos, en los ojos morados, en las crudas. Es que si te haces creyente, pues ya no vas a poder hacer todas estas. Pues eso es lo que quiero, ser libre. Y no volver al yugo de esclavitud, porque es miseria, porque la tristeza, la depresión, el aislamiento, la soledad, los vicios socavan, acaban, despedazan las vidas, las familias, los hogares. Conoceréis la verdad
Que he conocido a Cristo, he conocido al Padre que me ha revelado Cristo, he conocido su palabra y ahora que le conozco quiero más y más y más de ello. Porque ahí está mi paz y mi descanso. Y ahora me doy cuenta que no necesitaba todas esas cosas que el mundo me ofrecía. Ahora sí, ya, ahora sí lo voy a terminar. ¿Por qué la gente sigue practicando vicios? ¿Por qué la gente, aquel que le gustaba mucho la bebida alcohólica, no puedo, no puedo, ¿por qué no puede? Porque no ha sido libre. Cuando alguien me pregunta, porque los jóvenes me preguntan mucho, pastor, ¿puedo ir al party? ¿Puedo ir al baile? ¿Puedo drogarme? ¿Puedo usar marihuana? ¿Puedo tomar alcohol? ¿Puedo ir a las discotecas? ¿Puedo ir? Le digo, claro que puede. Si lo necesitas, dale. Yo siempre respondo así. Si lo necesitas, dale. ¿Por qué nosotros no lo practicamos? Porque ya no lo necesitamos. Dios es suficiente. Él nos llena de paz, de gozo. Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos cuida. ¿Qué necesidad tenemos de estar en la esclavitud del pecado otra vez? Pero hay gente que lo necesita porque todavía no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, déjelo. Dele. ¿Por qué? Porque solamente el nacido de nuevo, el que es espiritual, busca las cosas del espíritu. El que es carnal busca las cosas de la carne. El que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Muerte y destrucción. El que siembra para el espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, pues es simpatizante, no es creyente. Déjenlo en paz. Amén. Háblele de Cristo. Dígale que Cristo le ama y que Cristo puede cambiar su vida. Que ay, Cristo, hermano, ¿qué me va a decir a mí si yo ya sé eso? Sí lo sabe, pero no le ha caído el 20 todavía. Ya, ¿verdad que ya? Paremos esto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo nos hizo verdaderamente libres porque hemos conocido al verdadero Cristo. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar.